Mis amados, bienvenidos a la casa de Dios. Me da mucho gusto que estén aquí. Les damos también la más cordial bienvenida a los hermanos, personas que nos siguen por la red. Los bendecimos y quiero decirles que es un placer también y una bendición contar con ustedes. Y yo espero y confío que el Espíritu Santo tiene hoy una palabra para cada uno de nosotros y sobre todo para ustedes que nos siguen en la red. Lo voy a invitar ahora sí que abra su Biblia en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 10, y vamos a leer del verso 3 al verso 6. Y le voy a pedir por favor que lo siga con su vista. Dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Sígalo con su vista, déjeme leérselo en otras diferentes versiones, estos versículos. La versión al día, por ejemplo, dice así: sí es cierto, soy un hombre ordinario con sus correspondientes debilidades, pero nunca me valgo de planes ni métodos humanos para ganar mis batallas. El 4 dice: ni las armas con que peleo son humanas, sino divinas. Con poder para destruir cualquier fortaleza, soy capaz de poner en evidencia toda suerte de falacia. La latinoamericana en el 5 dice: destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento a cautiverio a la obediencia de Cristo. Y la palabra de Dios para todos en el verso 6 dice: una vez que estemos seguros de la completa obediencia de ustedes, estaremos listos para castigar cualquier desobediencia. Le voy a invitar a que oremos. Padre, en este momento nos alegramos y nos gozamos por darnos la oportunidad de estar ante tu presencia. Sé que tú quieres algo especial de nosotros el día de hoy. Y sí es muy importante que nuestro espíritu, Padre, se conecte con tu espíritu, para que de esta manera podamos, como dice Juan capítulo 4, adorarte en espíritu y en verdad, y estemos prestos, Señor, para lo que viene, para esa transición que tú estás preparando. Ubícanos y enséñanos, Padre, y permite entonces que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Sé con mis hermanos que nos siguen en la red, con esas personas que estás tocando, alcánzalos y glorifícate en ellos. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo estamos pidiendo. Amén. Le voy a invitar a que se siente, por favor, y quiero decirle que el tema se llama la altivez contra el conocimiento de Dios. Se lo voy a repetir, el tema se llama la altivez contra el conocimiento de Dios. Y déjeme decirle dos cosas. Una, de una u de otra manera, Dios está aquí. Y digo Dios está aquí porque Dios nos está diciendo que lo adoremos y que viene una transición. Podemos decir mil cosas. Nosotros sabemos que nos movemos por fe y fe es creer en las cosas que no vemos, pero estar seguro que son. También es muy importante el que estemos conscientes y convencidos que estamos en Dios y de que tratamos de movernos en Dios. Y digo tratarnos, uso esa expresión, porque no somos perfectos, sí somos perfectibles. Y es ahí donde cada día somos
de una o de otra manera impulsados a esforzarnos un poco más. También quiero decirle algo, ahora que estuve trabajando estos versículos de la palabra de Dios, que yo siempre los usé y siempre tuve la mentalidad de que cuando Pablo habla de estas armas carnales, que no son carnales sino espirituales, yo siempre había hecho una lectura equivocada, y la lectura equivocada que había hecho es que siempre lo aplicaba a luchar contra huestes de maldad, como dice Efesios 6, en las regiones celestes. Y ahora que estuve escudriñando estos versículos, pude darme cuenta que realmente la lucha a la que Pablo se refiere, no se refiere a esa lucha contra esos principados o gobernadores o potestades o huestes de maldad, sino que se refiere a las luchas que él tiene contra sí mismo. Y eso se me hizo interesante e impresionante. Y entonces, la insistencia paulina es que nosotros, al final de cuentas, si logramos al conocimiento, como dice él, de la verdad, y llevar todo conocimiento a los pies de Cristo, dice Pablo, estaremos del otro lado. Voy a tratar de írselo medio explicando para que más o menos lo entendamos. Este era precisamente un problema que Pablo tenía, o los corintios tenían contra Pablo. Señalaban a Pablo como una persona cobarde, como una persona miedosa, porque decían ellos, presente en persona Pablo es muy blandito, pero cuando está lejos es osado, o sea, duro con ellos. Y eso los corintios no lo toleraban. Y yo pregunto, ¿qué hermanito los de Corinto no creen, mi amado? ¿Por qué me atrevo a decirle esto? Bueno, porque 2 Corintios capítulo 10, verso 1 y 2, mire lo que dice. Dice Pablo en el verso 1, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. O sea, los corintios, yo creo que no todos, pero había algunos corintios que a Pablo lo tachaban de carnal, de pecador. Y entonces Pablo hace toda esta disertación muy interesante que tiene que ver precisamente con lo que de una u otra manera todos vivimos, todos experimentamos como seres humanos. Y por eso Pablo, diría yo, que en estos versículos, por usar una expresión figurativa, Pablo prácticamente se desnuda, espiritualmente hablando. Y entonces Pablo se presenta como un hombre ordinario con sus respectivas debilidades. Yo creo que todos tenemos debilidades. Yo creo que todos de una u otra manera somos gente ordinaria. Y Pablo, eso es precisamente la forma en la que trata de presentarse ante el ataque de algunos corintios que lo están señalando y le están tirando. Tengo varios sermones hablándoles a ustedes donde Pablo desde la primera y segunda carta,
o epístolas, se la pasa defendiendo su ministerio, porque no lo aceptan, porque lo rechazan, porque no están de acuerdo con muchas cosas de él. Y Pablo en este momento hace en mi concepto una forma de presentarse ante ellos, diría yo, magistral. Y entonces Pablo dice que él, como hombre ordinario, es cierto, él es una persona común como cualquiera. Come, duerme, tiene que trabajar, se preocupa, tiene inquietudes, como todos las tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego hace una declaración muy importante y dice que él como humano es humano, pero cuando se trata de pelear, cuando se trata de guerrear, dice Pablo, yo no milito según la carne. Yo no milito según como una persona ordinaria. No peleo, no guerreo con armas o métodos humanos. Es lo que está diciendo Pablo. Sí reconoce que es un ser humano y actúa como ser humano, pero cuando se trata de presentar defensa contra aquellos que le atacan y le señalan, contra aquellos que están en contra del evangelio, o como él dice, contra el conocimiento de Dios, dice entonces, mis métodos no son humanos, no son carnales. Y luego añade, porque nuestras armas no son carnales. Pensando en esta situación y escarbando el momento en el que Pablo está escribiendo, la pregunta es, ¿a qué armas se refiere Pablo cuando habla precisamente de estas armas que no son carnales? Yo les decía hace un rato a ustedes que yo siempre pensé que cuando él habla de estas expresiones, dice esta expresión, yo siempre pensé que se refería a la lucha que tenía contra las huestes de maldad. Siempre apliqué ese versículo así. Yo hoy descubro que Pablo no está presentando esas armas que normalmente usamos contra esas huestes de maldad, que aquí todos nos las sabemos, ¿no? El ayuno, la oración de guerra, la guerra espiritual, la cartografía, y ¡guau! Sacamos todo el arsenal y tiemblan los enemigos. No, resulta que Pablo, cuando habla que nuestras armas no son carnales, se está refiriendo a nuestra armadura, la que Dios nos ha legado a nosotros como sus hijos. Alguna vez les hemos dado testimonio a ustedes de que el Señor en algún momento, cuando nos introdujo en la guerra espiritual, Él nos guió y nos enseñó, y tenemos enseñanzas de eso, de que usáramos su armadura. Y un tiempo Él nos prestó su armadura de Efesios 6, 12 en adelante, donde se habla del calzado del apresto del evangelio, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe y la espada del espíritu. Amén. Esa armadura no es nuestra, es de Dios. Ahí dice, revistámonos de toda la armadura de Dios. Pero un día, orando, Dios nos dijo, ¿y ustedes por qué no usan su armadura? Y nosotros dijimos, ¿cómo? Pues ya tenemos la de Efesios. Dijo, no, esa es mía. Su armadura de ustedes. ¿Saben cuál es su armadura? No, pues no sabemos cuál es nuestra armadura. Y digo, su armadura de ustedes es el fruto del Espíritu Santo. Y entonces nos quedamos cuadrados y dijimos, amén. ¿Saben ustedes que en este pasaje Pablo no se está refiriendo a las armaduras de Efesios 6, 12 en adelante, sino que se está refiriendo a la armadura propia? En otras palabras, Pablo se está refiriendo a que las armas poderosas que él está usando contra toda acechanza del enemigo, contra todo lo que los corintios les están señalando, se refiere al fruto del Espíritu Santo. Cuando usted lee Gálatas, donde habla del fruto de la carne y luego del fruto del Espíritu Santo, cuando habla del fruto de la carne, dice que esos
no tienen perdón de Dios. Pero cuando nos diserta sobre el fruto del Espíritu Santo, termina diciendo, contra tales cosas no hay ley. O sea, cuando tú te armas, te revistes del fruto del Espíritu Santo, no hay quien te pueda vencer. Si alguien te quiere desesperar, fluye el fruto de la templanza. Interesante. Si alguien quiere odiarte, fluye el fruto del amor. Y perdonas, liberas, bendices. Y así podríamos mencionar los 9 frutos, o los 9, sí, los frutos del fruto del Espíritu Santo. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Yo vivo como una persona normal, común, como cualquier otra. Pero cuando se trata de guerrear, me revisto de esa armadura que no es carnal, sino que es el fruto del Espíritu Santo y que es poderosa en Dios para poder destruir lo que me venga. Ahora, si estamos hablando de esa vestimenta del fruto del Espíritu Santo, un fruto que fluye, o una fruta del fruto del Espíritu Santo, es el gozo. Eso quiere decir que todo lo que tú enfrentas, venga lo que venga, al final de cuentas terminas feliz. Y no estoy hablando de cosas normales y naturales. Nosotros como personas humanas podemos hasta fingir. Sea amigo de todas las personas que de pronto hacen algo grave o pasa algo grave o algo sucede en su vida, lo que sea y como se llame. Después usted los ve o hoy que tenemos las famosas redes, el Face. Y siempre al otro día, después de la desgracia o lo que haya pasado, ponen, soy el hombre o la mujer más feliz de la tierra, porque ahora sí soy. Cosas de ese tipo que usted no les cree ni. Ya no son creíbles. Pero la gente busca o usa esos mecanismos de defensa para medio querer mantener o hacerle creer a quien no le conoce, digo a alguien por ahí que lo compre, que ellos no tienen ningún problema. Pero yo espero que esté usted de acuerdo conmigo que la carne es carne. Y la carne se arruga. Y la carne pega de gritos. Y la carne se ciñe. Hasta ahí somos normales. Pero cuando usted en esa situación difícil, problemática, la que sea, como venga, conecta al fruto del Espíritu Santo en usted, entonces sí usted manifiesta un cambio diferente y ve las cosas como son y no las niega y dice, sí me pegó, sí me llegó, pero fui a Dios y Dios me fortaleció y heme aquí. ¿Sí ve la diferencia? El otro nunca menciona a Dios, solo menciona que está bien y que es el hombre o la mujer más feliz de la tierra. El que está en Dios reconoce y dice, no, sí me llegó, sí me pegó, sí me dolió. Y chillé como los meros machos, pero fui a Dios y Dios me fortaleció y aquí estoy. Me levantó gracias al fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo Pablo en este momento. Y se me hace muy interesante precisamente su posición, porque no está luchando contra demonios, está luchando contra sí mismo, contra él mismo está luchando. Qué interesante lo que Pablo está diciendo. Es muy interesante la posición paulina en cuanto a lo humano. Él es como cualquier persona normal en su vivir diario, pero tratándose de la milicia cambia todo. No deja de ser el mismo en su actuar, pero en la milicia se arma hasta los dientes con el fruto del Espíritu Santo para poder vencerse a sí mismo. Esa es la clave principal. Para poder vencerse a sí mismo y someterse a quien pelea por él. Y entonces Dios pelea sus batallas y él se convierte siempre en un vencedor. Y yo hago una pregunta, ¿habrá algo más poderoso que Dios?
No, pero ¿cuál es la clave? El sometimiento a Dios. O sea, amado, si usted le está yendo como en feria y siente que no la hace, que no puede, miren, cantábamos ahorita, vaya al lugar más alto. Renuncie. Diga, Señor, ya no puedo. Te entrego todo esto que traigo. Ya no sé qué hacer. Te lo entrego. Eso es lo que está diciendo Pablo. A través de las armas que no son carnales, he aprendido que si yo me someto a aquel que pelea por mí, entonces llega un momento en que yo, Pablo, me convierto en un espectador, porque a quien yo me he sometido pelea por mí. Oh, eso es glorioso. Usted no lo entendió, pero es glorioso. Antes de someterse, usted está a la greña y no haya qué hacer ni cómo hacerle, porque ya esto, ya llegó el otro, ya llegó el cobrador, ya llegó quién sabe quién, ya en el trabajo lo andan corriendo, ya no sé qué la familia, y pronto usted ya no puede en ese momento. Pero en ese momento el Espíritu Santo le dice, hijo, yo estoy aquí, o sea, ¿para qué me tienes? Y usted en ese momento va y corre y se somete al lugar más alto, y dice, Señor, no puedo. Renuncio a todo esto, te entrego todo esto. Y Dios dice, te tardaste, man. Te tardaste. Échamelos. Y tranquilito aquí, quédate descansando. Adórame, solo adórame. Yo peleo por ti. Eso es poderoso. Eso es lo que está diciendo Pablo. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Por eso es que de pronto usted puede estar en un momento de angustia donde quizás puede pensar mil cosas. Yo he oído de pastores, de gente importante, de alto calibre, y de pronto he sido impactado cuando de pronto he escuchado fulano, pastor o líder X, se suicidó. Te quedas cuadrado. Es como. Pero somos seres humanos. Somos carne. Y todos tenemos ese límite, esa línea chiquita donde o decidimos rendirnos totalmente usando el fruto del Espíritu Santo y entregarle todo a quien pelea por nosotros para que lo haga, o nosotros la seguimos peleando hasta aquí. Decidimos quitarnos la vida porque no podemos. Siempre hay ese confrontamiento. Pablo nos da una enseñanza muy interesante de una lucha donde él, estoy seguro que llora en muchas ocasiones por los hermanos de Corinto. Los hermanos de Corinto como que no les interesa y les da lo mismo y siguen aferrados tirándole a Pablo. Esto no fue de un día para otro, esto duró años. Y entonces Pablo recurre ya no a lo que él es humanamente hablando, sino a lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de él. Y entonces él da este testimonio de que sí se puede. Y entonces yo hago una pregunta porque él no lo dice aquí. Pero ¿qué puede hacer Pablo con esas armas poderosas? Bueno, y entonces Pablo empieza a desglosar lo que se puede hacer cuando tú te has literalmente sometido a Dios, te has echado en Dios, y entonces Él toma el control de tu situación, y entonces Él empieza a luchar por ti. Y Pablo menciona 3 cosas que una vez que Él está investido del fruto del Espíritu Santo, puede hacer. Y lo primero que dice es que con esas armas poderosas que no son carnales, lo primero que puede hacer es destruir fortalezas. Por eso lo aplicábamos nosotros espiritualmente a la guerra espiritual. Pero aquí Pablo se refiere a fortalezas mentales. ¿Sí se entiende? Pablo se refiere a fortalezas ¿qué? Mentales. Cuando nosotros nos metemos algo en la cabeza, que así es,
venga lo que venga, pase lo que pase, es así como nos lo metimos en la cabeza. Y lo más tremendo es que lo defendemos y apelamos que nosotros estamos en lo correcto, cuando se ha creado una fortaleza mental y nadie nos saca de ahí. Una fortaleza es un lugar fortificado, o sea, cubierto, protegido, organizado para la defensa de una nación, plaza, región, entre otros. Es un castillo como los de la época medieval. ¿Los ha visto? Casi siempre donde están los castillos, estaban los castillos medievales construidos en las colinas. Hay una anécdota de ¿cómo se llama? Donde fue la batalla del 5 de mayo en Puebla, el fuerte de... Pues donde fue la del 5 de mayo. El fuerte de Loreto. Y los franceses, parientes de Napoleón, o sea, el líder que mundialmente en ese momento era el militar más prominente, no pudieron conquistar México. Y ellos mismos declararon, porque traían cañones, se traen armas, pero el que el fuerte haya estado arriba en el cerro, los debilitó a ellos, porque cómo subían los cañones. Entonces, desde el momento donde la construcción de ese fuerte X está construido arriba, ya eso lo hace una fortaleza, porque no es tan sencillo. Ahora, usted se va a la época medieval o los documentales o las películas, y está el castillo en lo alto, y luego o hay un río, o está la colina, o hay otras cosas más aparte de lo que le ponen ahí, porque es una forma de estar defendiendo para que no penetren. Bueno, eso es físicamente. Espiritualmente, ¿a poco es fácil que nosotros nos saquen una fortaleza mental? Nomás porque hoy usted oye un sermón y, ay, de veras, sí es cierto, desecho este y ahora tomo el otro. No, hermano, nos vamos criticando y diciendo, no, pues yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo, porque a mí me enseñaron que esto es así. Y de ahí nadie nos saca. Eso constituye una fortaleza. Y esto habla de fortalezas. Imagínense si nos fuéramos a los búnker contra las guerras nucleares. Eso está peor. Uno de los avivamentistas, no recuerdo cuál, ojalá ustedes se acuerden, él se movía bajo un principio y decía, lo que yo he conocido ahora, si me enseñan algo nuevo, en ese momento lo que yo he aprendido lo desecho y tomo lo nuevo. Si nosotros nos moviéramos así, nunca crearíamos fortalezas de engaño o de mentira o de conformidad. Pablo dice que las armas que él tiene destruyen fortalezas. A veces para defender esas fortalezas usamos muchos mecanismos de defensa, como el tiempo, como la amistad, como la familia, etcétera. La clase que acabamos de ver nos habla de una experiencia que tuvo Sam Sasser, ¿se acuerdan? En las islas del Pacífico. Y cuando Sam Sasser llegó a ese lugar, había fortalezas espirituales, territoriales, de brujería, de hechicería, muy fuertes. Y cuando Sam Sasser llegó con el jefe de la tribu, le dijo, dame la oportunidad de compartirles el evangelio. Y el jefe de la tribu dijo, si pasas algunas pruebas, te doy la oportunidad de que les prediques, si no, no. 4 pruebas. Pasó todas. Y dijo, bueno, no, dijo, te falta una. Y en la última, resulta que empezaron a tocar los tambores. Hay unos cuates haciendo sus ondas
raras y marcianas. Y dice que de pronto estaban en el apogeo de la música, cuando de pronto llegan 3 jovencitas y empiezan a danzar al son de los tambores y lo que se está oyendo ahí. Era tan fuerte esa fortaleza espiritual que tenían ahí, que de pronto empezaron a levitar. Y esas 3 jóvenes, como a 6 metros, empezaron a danzar arriba, levitando. Y entonces el jefe de la tribu le dijo: si puedes superar eso, les predicas. Y Sam Sasser dice el testimonio que le dijo: mi Dios no está en la onda de levitar, pero sí mi Dios puede hacer que bajen. Y dice que se volteó y empezó a cantar él, a cantar y a cantar, o sea, adorar, adorar y adorar, y de pronto, ¡pum!, se cayeron. Fue tanto el impacto de esa fortaleza que fue destruida, que dicen que a los días siguientes una de las jovencitas que se había caído se lastimó un pie y andaba por el lugar aquel cojeando, y todo el mundo se dio cuenta. Y entonces el jefe de la tribu le dijo: predícales. No es fácil derribar fortalezas, a veces tenemos que hacer ese tipo de enfrentamientos. Por eso es que cada uno de nosotros debemos de estar siempre apercibidos, debemos de estar listos, dice Pedro, para hacer defensa de toda buena obra. Eso quiere decir que nosotros debemos de tener siempre el conocimiento de la verdad para el momento en el que se requiera. ¿Sí me explico? Porque si yo no leo la Biblia, a mí me preocupa mucho que hay gente en la iglesia que tiene dones, como los de Corinto, y cualquier cosita, aún de la Biblia, preguntan: oiga, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir lo otro? Y son errores muy graves, donde la persona se conforma y se crea sus propias fortalezas en su mente, pensando que con lo que tienen les alcanza para salir adelante. No es cierto. No sabemos de pronto cómo va a ser el enfrentamiento, cómo va a ser la fortaleza. Sam Sasser estaba, diría yo, habilitado, capacitado, y entonces hubo oposición. El jefe de ahí defendía esa fortaleza, pero Sam Sasser, con la ayuda de Dios, derribó esa fortaleza espiritual, y entonces tuvo la oportunidad para predicarles. Así es que Pablo dice: mis armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Pero luego dice: también para derribar argumentos. ¿De qué tipo de argumentos? De conocimiento. Las otras eran fortalezas, ¿qué? Mentales. Ahora son argumentos de conocimiento. ¿Cuánta gente no conoce usted que conocen algo, saben algo? No se diga decimos los que son pensantes, los profesionistas. Creen que todo lo saben, creen que todo lo pueden, como superhombres o supermujeres, y entonces todo según ellos lo saben o lo entienden. Y muchas veces solamente usan argumentos para salir del momento o de la situación. ¿Qué es un argumento? Un argumento es un razonamiento que demuestra, refuta o justifica algo. Y Pablo dice: las armas que yo tengo me ayudan a derribar fortalezas mentales, pero también argumentos de conocimiento. Porque todos estos argumentos son en contra del conocimiento de Dios. Entonces argumentan 1000 cosas. ¿Cuántas veces han oído ustedes, si le hablan a alguien del evangelio, dicen: no me hables, mira, yo conozco, mi vecino dice que es cristiano y es quién sabe cómo, mira, mi pariente es no sé qué, y hombre, es bien groserote? No, ¿han oído eso? Son argumentos contra el conocimiento de Dios. ¿Cómo podemos vencer eso? ¿Cómo podemos hacer como Sam Sasser, quebrar esos argumentos de conocimiento
para que entonces se rindan realmente a la verdad que es Cristo. Yo sigo creyendo que la única forma es como lo hizo Pablo. Pablo los refuta a ellos, o sea, sus argumentos, con demostración de fe, con demostración de milagros. Amén. No hay de otra forma. Les he dado testimonio en alguna ocasión que una ocasión estábamos en California y conocimos a una jovencita que algunos de ustedes llegaron a conocer de la India, y platicando con ella nos dimos cuenta por testimonio de ella que ella nunca había oído el nombre de Cristo, nunca. Le empezamos a decir que nos platicara de la forma en la que la gente de la India creía en sus dioses, y nos empezó a contar la forma en la que ella servía a sus dioses. Y nos estaba contando con tanta pasión toda esta situación que estaba hasta muy emocionada. Pero llegó un momento en que todos esos argumentos que ella estuvo presentando, yo la desafié y le dije: yo quiero mostrarte al verdadero Dios que creó los cielos y la tierra y que creó todo cuanto existe, y se llama Jesucristo. Y se quedó así como, ¿qué? Sí, yo quiero hablarte de ese Dios verdadero, contra todo argumento que ella presentaba. Y entre sí y entre no, su rostro cambió y se quedó una expresión como de duda, de inquietud en ella. Y le dije: mira, vamos a hacer una y buena. Yo te voy a mostrar a ese Dios. Y la forma en la que te lo voy a mostrar es que Él es un Dios vivo que conoce nuestro corazón, conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, y lo sabe todo. Y la forma en la que te lo voy a mostrar es: quiero que le hagas una pregunta a Dios. Así le dije: hazle una pregunta a Dios, pero que no nos la digas a nosotros. No nos la digas. Y Dios te la va a contestar. Y se rió y dijo: sale, ahora. Empezamos a orar en ese momento, y en ese momento Dios empezó a darle una palabra a esta joven. Empezó a darle una palabra, le empezó a hablar de la familia, y le empezó a decir cosas. De pronto yo vi a esta joven y empezó a llorar y a llorar. Yo en ese momento dije: Dios le está contestando. Y efectivamente, cuando terminamos ese momento de manifestación, demostración divina a su corazón, ella reconoció que Dios era un Dios vivo. Y al poquito tiempo aceptó a Cristo en su corazón, y al poquito tiempo se bautizó en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo podemos nosotros derribar fortalezas? ¿Cómo podemos nosotros, como dice Pablo aquí, derribar argumentos? Con hechos, pero con hechos de fe, con hechos que sean demostrativos. No debiéramos. Pablo a los Romanos en el capítulo 1 dice que las cosas invisibles de Dios y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles en las cosas que vemos. Dice: de modo que no hay excusa. Sin embargo, la gente incrédula siempre está inventando cosas y diciendo mil cosas, cuando simple y sencillamente hay cosas que la ciencia no puede y no tiene respuestas. No tiene respuestas. Porque hay cosas que solamente Dios las tiene. Así es que es ahí donde nosotros tenemos que estar habilitados y capacitados siempre para poder presentar esa defensa. Amén. Bueno, Pablo está usando esas armas carnales, la guianza del Espíritu Santo, para poder realmente contrarrestar todo ese tipo de situaciones que está luchando contra sí mismo y contra su entorno. Así es que está hablando de fortalezas mentales, está hablando de argumentos de conocimiento, gnosis dirían los griegos, pero luego dice
que esas armas carnales también, esta palabra yo se la añadí aquí, pero él puede pulverizar todo sentimiento de altivez. Y aquí se va con los sentimientos. Observe usted cómo prácticamente está tratando con todo el ser en este aspecto Pablo, a través del fruto del Espíritu Santo, mencionado como armas que no son carnales sino poderosas en Dios. ¿Qué es el sentimiento de altivez? Es un sentimiento de superioridad frente a los demás, que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Un altivo nos ve así: hazte para allá porque tú eres de la chusma, yo soy Tarzán, tú eres Chita. Así el altivo habla y se expresa, menospreciando su entorno, porque él es la gran cosa. Dice Pablo: las armas que yo uso no son carnales, pero son poderosas en Dios para poder derribar toda fortaleza, destruir todo argumento de conocimiento, pulverizar todo sentimiento de altivez. Una persona altiva todo lo tiene, todo lo sabe, todo lo entiende, todo lo comprende. No necesita de nadie, no necesita de nada. Si en la Biblia hay algo que Dios no tolera, es al altivo y al soberbio. No los tolera Dios. Precisamente porque ese tipo de sentimientos no buscan someterse a Dios, buscan estar sobre Dios. O sea, contienden contra Dios, luchan contra Dios, literalmente hablando. Y esa es la posición de un altivo, de un soberbio. Dice Isaías en el capítulo 2, verso 11: la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Así es que me parece muy interesante la forma en la que Pablo toma el fruto del Espíritu Santo para contrarrestar todas esas fortalezas, argumentos, sentimientos que de pronto lo bombardean, lo atacan, y de pronto Pablo tiene que enfrentar todas esas circunstancias, no solo de él, sino también de su entorno. Y la respuesta de Pablo para poder vencer tiene que ver siempre, precisamente, o a donde nos lleva lo que él está disertando para que los corintios asimilen, es el someterse a Dios. La clave es el sometimiento. Dice Salmo 138, 6, hablando también del altivo, dice: porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo ve de lejos. Así es que es muy importante, mis amados, que nosotros estemos convencidos también, o no sé si están o no, pero ¿cuántos de ustedes creen que esas armas que Pablo tenía hoy siguen vigentes? Amén. Y que hoy podemos nosotros tomarlas, hoy podemos usarlas también, hoy podemos también enfrentarnos contra nosotros mismos y decirnos: tranquilo. Me impresiona mucho cuando el salmista le dice a su propia alma: tranquilo, alma, ¿por qué te abates, oh alma mía? Siempre imagino que el salmista tiene a su alma del cuello. ¿Por qué te abates? ¿Qué traes? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Eso implica, lo que el salmista está diciendo,
con aquellos que se han suicidado, quitado la vida, que se adelantan. Toman ellos la decisión antes de decirle al alma: tranquila, tranquila. Hay alguien que tiene el control y que es el fruto del Espíritu Santo quien puede darnos esa victoria. ¡Qué interesante! Y entonces es esa parte interesante donde podemos ver, recuerde que el tema es, ¿se acuerdan cómo se llama el tema? La altivez contra el conocimiento ¿de quién? De Dios. Ok, entonces veamos, observemos cómo acciona el conocimiento de Dios, cómo entra en acción. Y cuando hablamos de conocimiento de Dios, amados, y espero que entienda esto, estamos hablando de tener intimidad con Dios. Si hablamos del conocimiento de Dios, o tener conocimiento de Dios, es tener ¿qué? Intimidad con Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque ahorita le voy a marcar la diferencia entre comunión e intimidad. Y se va a dar cuenta que hay una gran diferencia. Eso es, ese conocimiento, esa intimidad, es la que de una o de otra manera provoca celo a la altivez. Y entonces la altivez se pone en contra de Dios para que nosotros no logremos tener esa intimidad, ese conocimiento de Dios. Yo sé que ahorita que estaba el pastor Moisés compartiendo, fue el Espíritu Santo el que nos estaba invitando que nos postráramos. Pero ¿cuántos nos empezamos a resistir? No volteé para atrás, no sé si todos lo hicimos o no, pero allá hay fortalezas, había luchas, porque la altivez siempre va en contra de que tengas intimidad con Dios. Y siempre te va a decir: hey, te vas a ensuciar. Hey, no es cierto. Ay, es lo mismo. Todos los cultos dicen lo mismo y hacen lo mismo. La altivez usa argumentos. La altivez siempre va tratando de sacarte la jugada para que no logres ese conocimiento que te lleva a la intimidad con Dios. ¿Sabes también por qué ese demonio de altivez pelea de esa manera? Porque la intimidad lo que busca es hacer otra vez que tú y yo nos sometamos a Dios. Y el someternos a Dios nos va a llevar a someter nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y aún nuestros propios argumentos. ¿Cuántas veces hemos declarado una palabra y ya sea antes o después la llevamos a Dios y le decimos: Señor, si esto es tuyo, aválalo? Lo estamos llevando a Dios. No estamos haciendo las cosas en el aire, lo estamos sometiendo a Él para que Él haga su voluntad. En otras palabras, cuando hablamos del conocimiento de Dios, estamos hablarnos de que en el momento en que tenemos esa intimidad con Dios, se logra que nosotros dejemos de ser nosotros. ¿Sí se entendió? O sea, la intimidad con Dios logra en mí que yo deje de ser yo para que Él sea en mí. Y entonces Él es en todos, con todos, en el momento que todos nos sometamos. Amén. Y eso es lo que el enemigo no quiere. Y entonces usa la altivez, usa la soberbia para desviarnos y sacarnos del propósito de Dios y no permitir que usted y yo crezcamos. Pablo todo esto lo está disertando en ese momento porque lo ha experimentado. Y él está convencido que no hay poder más grande que el poder de Dios para cambiar corazones, cambiar mentalidades, quitar fortalezas, destruir argumentos, quitar toda altivez, todo sentimiento que se levante contra Dios.
Ahora déjeme solo explicarle lo que le estaba diciendo hace un ratito. Una cosa es tener comunión con una persona. Escuche esto, por favor. Una cosa es tener comunión con una persona y otra es tener intimidad con ella. Son dos cosas muy distintas. Tener comunión con alguien es pasar tiempo con esa persona y compartir la vida. Amén. Tenemos comunión. Nos conocemos, platicamos, de vez en cuando nos echamos el cafecito, ¿verdad que sí? Y salimos por ahí, tenemos comunión. Pero otra cosa es tener intimidad con esa persona en el cuarto matrimonial. ¿Sí o no? Son dos cosas muy distintas. Igualmente usted o yo puede tener comunión con Dios, hablar con Él, depender de Él, pero es totalmente otra cosa tener intimidad con Dios. En la intimidad Dios se manifiesta y sus planes se revelan a nuestra vida. Es donde somos transformados por Él. A veces les mencionamos tanta palabra a ustedes que algunos de ustedes dicen, les da lo mismo. Yo en lo personal trato de tener mucho cuidado porque me ha pasado y yo le creo a Dios. Hace rato Dios solo decía, adórenme. Viene una transición. Adórenme, viene una transición. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. No queremos quedarnos atrás, porque es en la intimidad, no en la comunión, sino en la intimidad donde Dios revela sus planes. Ojo, hermanos, tenemos que pugnar, tenemos que luchar, tenemos que batallar para lograr entrar a esa intimidad con Él. Hoy fue de esos días raros, desde la oración, el ambiente pesado, oscuro, amargoso, bilioso. Tenemos que luchar contra todo eso. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Dice Pablo, pero Dios nos ha revelado todo a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. 1 Corintios 2, del 9 al 13. Por eso Él está hablando del fruto del Espíritu Santo sobre Él. ¿Quién conoce el corazón de Dios? Pues el Espíritu Santo. Por eso cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y nos revela, nos fortalece, nos equipa y nos impulsa y nos dice, adelante viejo, sí se puede. Jesús dice, yo he vencido. Y nosotros siempre le añadimos, porque la Biblia no lo dice, pero entre líneas nos lo va a entender. Que si yo he vencido, nosotros decimos, y nosotros también. Amén. Ni modo que Él vence y nosotros perdamos. Entonces no vencería. Dios nos ama con una intimidad que supera nuestros sueños. Él quiere que tengamos una relación cercana y personal con Él. Este es un honor y privilegio que solo algunos tuvieron, como Moisés, como David, como muchos hombres y mujeres tuvieron esa intimidad con su Dios. Y para nosotros hoy todo esto se convierte en un desafío, en un reto. Si usted me ha entendido o tratado de entender, podrá darse cuenta entonces que no hay situación que no supere, excepto si no metemos a Dios
o si nos adelantamos y nos damos un tiro. Pero si antes de darnos un tiro, no nos adelantamos y lo metemos a Él, la victoria es nuestra. No importa sobre qué, no importa sobre cuánto. Amén. Eso es lo que Pablo nos está presentando. Eso es lo que Pablo nos está compartiendo. Termino diciendo esto. El verso 6 lo añadí porque Pablo manifiesta también aquí la forma en la que los corintios juzgaban y criticaban. Mire lo que dice el verso 6, lo leímos ya en 2 versiones, pero dice la versión 60, y estando prontos para castigar toda desobediencia. O sea, Pablo está diciendo ahora, y estamos nosotros listos para castigar a todo aquel que sea desobediente. Pero luego mire lo que añade. Dice, cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los cristianos juzgaban a Pablo porque no ponía en disciplina a los desobedientes y a los echados a perder. Y juzgaban y criticaban a Pablo en esa dimensión, haciendo señalamientos de que Pablo no hacía nada contra esas gentes. ¿Sí me explico? Por eso Pablo les dice, nosotros estamos prestos a castigar toda desobediencia. Deje parafraseárselo. Cuando ustedes den buen fruto, cuando ustedes se sometan a Dios, cuando ustedes realmente hagan lo que dice la palabra de Dios que deben de hacer, amar, perdonar a su hermano y servirle a Dios, entonces yo aplicaré las disciplinas que tengan que hacer. Es lo que está diciendo Pablo. Eso quiere decir que estos cuates se la pasaban juzgando. Pablo, ¿por qué no pone aquel así? ¿Por qué será su cuate, verdad? Sí, pues es puro, con puros de dinero se va. No, sí, ya sabemos que el Pablo así es. Críticas, murmuraciones. Y es lo que Pablo dice, ok, yo le entro. Cuando ustedes sean perfectos en obediencia. ¿Se fija cómo batallaba Pablo con los corintios? Y todavía hay gente que hoy en día dicen, ay, añoramos los tiempos de la iglesia primitiva. Pues yo no, hermanos. Son las mismas problemáticas de toda la vida. Y el vencedor siempre es Dios si nosotros nos sometemos a Él. Esto implica que la soberbia y altivez de los corintios los llevaba a juzgar a otros, pero ellos tenían cola que les pisaran. Jesús dice allá en Mateo, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tus propios ojos? Jesús también dice, mis amados, no juzguéis para que no seáis juzgados. Nuestro llamado a servir y adorar a nuestro Dios después de eso. O sea, nuestro llamado es a servir y adorar a nuestro Dios. Después de eso, corremos el riesgo de equivocarnos y de salirnos de su camino y propósito por el cual Él nos llamó. Y yo digo, cuidado. Qué tremendo cuando no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta de que a Dios nada se le puede ocultar. Él todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce. Y recuerden, por último, ¿qué pasa cuando nosotros señalamos a alguien con un dedo? A ver, háganle así. Los otros 3, ¿para dónde apuntan? Por eso dice Jesús, ¿cómo ves tú la paja de tu hermano? Que con un dedo lo señalas cuando hay 3 que te están señalando a ti mismo. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios, capaces de hacer que si las usamos,
nosotros mismos podamos ser sometidos a Dios, para que entonces Él pueda pelear nuestras batallas. La altivez que se levanta contra todo conocimiento de Dios, la intención es sacarnos de la jugada, para que entonces el león que está allá afuera devore al débil, devore al que está solo, que no está en la manada. Eso es lo que busca la altivez, ese demonio de altivez. Por eso se ve así, todos están mal menos yo estoy bien. Hablábamos de Elías cuando Elías dice, yo estoy bien. Me buscan para matarme, solo yo he quedado. Altivez. Hermanos, yo quiero invitarlos a que terminemos en el altar. Si quiere la palabra de que Dios dice adoremos, yo le invito a que venga al altar y que todos nos postremos en el altar y que todos adoremos a Dios. Solo adoremos a Dios. Dentro de esa adoración, si el postrarse lo hace con entendimiento, eso mismo lleva implícito que usted se está sometiendo a Dios. Por eso la oración, la simbología profunda de la oración es de rodillas. Pero yo no quiero que solo se hinque, quiero que se quebrante.